Si nosotros les daríamos, nosotros, digamos, quisiéramos estudiar el estado nutricional de los estudiantes de la Facultad de Bromatología, a través del índice de masa corporal. Les decimos, bueno, tienen una semana para preparar el trabajo y presentar un informe. ¿Cómo lo harían? Estoy planteando que la unidad de análisis, criterio de inclusión, son estudiantes de bromatología de la UNED, que estén cursando durante el 2021. Ese sería el criterio de inclusión. Criterio de exclusión, por supuesto, a aquel estudiante que no dé su consentimiento de participar en el estudio. Porque ustedes tienen que tomar peso y talla para definir el índice de masa corporal. Es decir, que se tendrían que acercar a cada uno de los estudiantes de la Facultad de Bromatología para poder definir el índice de masa corporal. ¿Por qué les cuento esto? Porque es el procedimiento en el cual ustedes tienen que pensar hasta dónde pueden llegar si les damos una semana para hacer ese trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo lo harían? ¿Qué harían? ¿En qué pensarían? Hola. Por ahora no hay ideas. ¿Se acabaron las ideas? ¿El año fue muy duro? Va, el año. Dice Nicolás que no entiende bien la pregunta. Bueno, bien. Ahí dio Nicolás señal de que hay algo. Pregunto, si nosotros les decimos que ustedes realicen un estudio del estado nutricional de los estudiantes de la Facultad de Bromatología, a través del índice de masa corporal, ¿no? O sea que deberían tomarles el peso y la talla a todos, digo, a todos, y les damos una semana para que hagan ese trabajo. ¿Cómo lo harían? A ver, chicos, yo les quiero decir algo. Estadística también es recolección de datos. Por eso estamos planteando este tema, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener claro de qué manera vamos a recoger ese dato en la forma más efectiva posible. Bien, ahí hay dos respuestas. Candela dice que primero tendríamos que seleccionar la población a partir de los criterios de inclusión y dejar de lado a los que cumplan con los de exclusión. Perfecto. ¿Cuáles serían los criterios de inclusión? Nicolás, ¿entendiste? Vamos por partes. Nicolás. Sí, dice que sí que entendió. Bueno, me alegro. ¿Vas bien, Candela? ¿Cuál serían? Porque lo primero, lo que conversamos hace un ratito, es definir la unidad de análisis. Dice Estefanía que vayan a la facultad, que sean estudios. Ajá. Que vayan a la Facultad de Bromatología. Que vayan a la Facultad de cursando. Bromatología. Perfecto. Bien. Ahora, nosotros les dimos una semana. ¿Sí? Semana X. Perdón. ¿Y qué tienen que hacer una vez que tengan a los...? Porque creo que esa respuesta de Silvia no la contestaron todavía. Vamos a tener estudiantes que vayan a la Facultad de Bromatología, que estén en el año 2021, pero ustedes para el lunes que viene nos tienen que hacer el informe. Hoy es lunes, para el próximo lunes tienen que hacer el informe. ¿Qué tienen que hacer? Y miren, perdón Sergio, los voy a llevar más a la realidad. Les pedimos ese informe porque va a empezar a funcionar el comedor universitario digamos, en nuestra facultad nueva. Entonces necesitamos planificar, digamos, el menú, un poco en función
del estado de los estudiantes. Pero tienen una semana para hacer. Que vayan a la facultad, ¿de acuerdo? Sí, pero ¿y qué hacen con esos estudiantes? O sea, están diciendo quiénes son. ¿Quiénes son los estudiantes? Supongamos que definimos ya quiénes son, que les preguntamos si quieren participar de este estudio, nos dijeron que sí. Tenemos 600 chicos. Valeria dice, o sea, empieza Candela con que se toma una muestra al azar por el poco tiempo que tenemos. ¿El poco tiempo que tienen para qué, chicos? Porque ¿qué hacemos? Les preguntamos, che, ¿vos sos sobrepeso, sos obeso, sos normal? ¿Les hacemos una encuesta? Me gusta que están usando la palabra muestra. Ahí estamos de acuerdo, ¿sí? Tienen poco tiempo, recuerden lo que les mostré recién. No hay duda que van a tener que trabajar con una muestra, pero vamos a ajustar un poquito eso. Si Bueno, contestan a lo que ahí va. preguntó Sergio. Ahí va, ahí va. Dicen poco tiempo para calcular el IMC de todos, para sacarles la talla y el peso, poco tiempo para recolectar datos, para tomar el peso y la talla. Por ahí va saliendo. Miren, algo que se tienen que acostumbrar en estadística. No es ni poco ni mucho tiempo, es el tiempo que tienen. Les dijeron, en una semana, y sobre todo porque van a ser profesionales de la salud. Va a venir un jefe o un director de un centro de salud y es real lo que les digo. Y les va a decir, bueno, perfecto, necesito un diagnóstico de tal cosa en una semana. No es ni poco ni mucho, tienen que dar respuesta. ¿Sí? O sea, acostúmbrense a eso, entonces hay que ajustar las técnicas estadísticas al tiempo que tengo. Y estamos de acuerdo que en ese caso hay que trabajar con muestras. ¿Sí? Bien, ahora sí, continuamos. Y también que a esos integrantes de la muestra los tienen que medir y los tienen que pesar. No le toman el peso y la talla, los miden y los pesan. Perfecto. Poco tiempo para recolectar. Bien, hay esas expresiones de poco tiempo. A ver, yo no estoy diciendo que está mal, sino que estamos en estadística y se tienen que acostumbrar a que los tiempos son los tiempos que a ustedes les van a pedir para realizar algún estudio, algún diagnóstico, sobre todo diagnósticos de situación, que se acostumbra mucho a hacer en los centros, digamos, sanitarios, ¿sí? ¿Se imaginan en la situación que estamos ahora? ¿No les podrían dar un año para decir cuántos casos afectados de coronavirus hay en Gualeguaychú? ¿Sí? El tiempo es nada, el tiempo es hoy. ¿De acuerdo? Entonces, esas expresiones, así como en algún momento le dijimos, bueno, traten de no usar adjetivos calificativos en estadística, es muy grande, es muy chico, es muy... No, ¿sí? Esas cosas en estadística hay que tratar de evitar. Solo corrijo eso porque la realidad marca que el tiempo es el tiempo que se define para poder estudiar algo. ¿Está? No sé si se entendió, Sergio, lo que quise decir. Sí. Sí, perfecto. Bueno, Sí. ¿estamos de acuerdo con esto? Que trabajamos con una muestra, que tenemos que tomar talla y peso, y que lo tenemos que hacer en una semana. Les pregunto, ¿quiénes también quedarían excluidos en esa semana? Resulta que es una semana, bueno, empezando, no podría ser en el 2020 porque no se ven, ¿sí? Pero si lo quieren hacer presencialmente, ¿qué otro criterio de exclusión, además de que digan, no quiero participar en el estudio? Perfecto, queda excluido. ¿Cuál sería otro criterio de exclusión? La semana sería desde el lunes que viene hasta el otro viernes. Ejemplo, o lunes X a viernes X. ¿Cuál sería otro criterio de exclusión? Claro, que los alumnos falten, que no estén presentes, ¿sí? Puede ser
estudiantes de bromatología y por lo tanto cumple con los criterios de inclusión, pero esa semana no fue, quedó excluido, ¿sí? Por lo tanto, al quedar excluido, no forma parte, y tengan claro esto, de la población, ¿sí? Si no forma parte de la población, menos va a formar parte de la muestra. La muestra es un subconjunto de la población, como dijimos al principio. No sé si quedó claro hasta ahí. ¿Sí? No dicen nada. Bueno. Bien. Sí, sí. Ok. Bien, Bien. vamos entonces. Entonces, si me pasas de nuevo para compartir la Pero podés pantalla o compartir, así. ¿eh? ¿Puedo? Ah, me dice que no. No puedo. Sí, ahora sí, dale. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bien. ¿Se ve? Sí, perfecto, dale. Bueno, ahí estaban entonces los motivos para trabajar con una muestra. Y ahora, ¿a dónde nosotros vamos a encontrar esta información? Hay algo muy importante que lo pusimos como objetivo también en nuestra cátedra, que es el que ustedes aprendan a hacer una lectura crítica de los artículos científicos, porque va a ser lo que los va a alimentar como profesionales el día de mañana. Entonces, yo quiero saber a dónde voy a encontrar esa información cuando lea un artículo científico, que creo que a esta altura ya saben lo que es un artículo científico. Entonces, en ese caso, lo van a encontrar dentro de la estructura que se denomina materiales y métodos. Es decir, que tiene que estar bien definido lo que es la identificación de la población, muestra, que es a partir de la unidad de análisis, expresado, muchas veces aparece como criterios de inclusión y exclusión, y otras veces estas dos palabritas no aparecen, directamente se habla de la unidad de análisis. Y lo voy a mostrar con un ejemplo, enseguidita. A ver. ¿Ahí? ¿Se Sí, se ve? ve, sí. Sí, bien. Este es un artículo, no puedo correr, acá abajo, ahí está. Que no lo puedo correr para abajo. Y de paso, pueden ir leyendo el título. Desde el costado, Silvia, ahí está. Sí, 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 de ahí. Deficiencia de vitamina A en adolescentes no gestantes y gestantes de un determinado lugar. ¿Cuál es la variable? ¿La que está? Variable. ¿Qué es lo que se está estudiando? Deficiencia de vitamina A, déficit de vitamina A responden. Se está estudiando, en realidad, la presencia de la vitamina A, si está en forma deficiente o no deficiente. Lo que preocupa, lógicamente, es la deficiencia. Y ya en el título comienza a asomar, ¿sí?, la unidad de análisis. En el título, aparentemente, ¿cuál sería la unidad de análisis? ¿En quién van a mirar la vitamina A? Recuerden que la pregunta para la unidad de análisis siempre, ¿en quién está puesta la variable? Dicen adolescentes, no gestantes y gestantes. Alguien dijo en adolescentes solamente. Ahí me quedo con alguna pregunta. No es necesario decir adolescentes, no gestantes y gestantes. Pero no está bien decir adolescentes solamente. ¿Por qué? No gestantes y gestantes, sí está bien. Pero, ¿qué le faltaría agregar si yo digo adolescentes solamente? Sin hablar de gestantes y no gestantes.
¿Qué significa incluir todo tipo de adolescentes? Hombres y mujeres, dice Candela Ruiz. Bueno, y entonces, ¿cómo podríamos definir adolescentes si nos da la palabra gestantes y no gestantes? Dicen que el único criterio de inclusión es ser adolescente. Yo creo que no. Les puedo ayudar un poquito. Como les Ahí dije está. recién. Ahí lo dijo Ah, Candela. perdón. Ahí lo dijo Candela. Mujeres adolescentes. Sí, sí, sí. O algo que haga referencia al femenino, dice. Perfecto. Bien. Entonces, cuando está bien, sabemos que las gestantes pueden ser mujeres, las embarazadas. Eh, Ahora, cuando nosotros tenemos dudas acerca de la unidad de análisis con respecto a lo que leímos en el título, ¿sí? Y acá estamos haciendo una integración con, digamos, aspectos que van a ver en metodología de la investigación. Yo tengo que saber a dónde encontrar más información en este artículo, ¿sí? Y esa información la voy a encontrar en materiales y métodos o pacientes y métodos como figura en algunos otros artículos. La información entonces referida, escuchen bien porque esta es una hermosa pregunta para un cuestionario, las unidades de análisis, es decir, la información de las unidades de análisis se encuentran en un artículo científico en la estructura, materiales y métodos o pacientes y métodos como lo llaman algunos. Esta estructura, esta parte de la estructura de un artículo científico hace referencia a cómo se lleva adelante este estudio, quién lo integra, a dónde lo hacen, el cómo, es el cómo. Entonces yo miro un poquito y dice acá, bueno, los cuadros representantes legales de los adolescentes, una vez informado el objeto y beneficio, es decir, acá está haciendo referencia a ese párrafo que estoy señalando a lo que tiene que ver con el consentimiento. El adolescente es un menor, ¿sí? Por lo tanto, el consentimiento tiene que estar dado por los padres en este caso. Fíjense que dice, fueron establecidos dos grupos de adolescentes. Hay dos grupos de adolescentes. No gestantes, está trabajando con dos grupos. No gestantes que acudían a las unidades de educación secundaria, en el municipio de Y gestantes, miren los que están en mayúsculas, ahí se ven mejor. Fueron establecidos dos grupos de adolescentes no gestantes que iban a una determinada unidad de educación y gestantes, ¿sí? Pero las gestantes hacían una consulta prenatal en un servicio de ginecología X, ¿sí? Entonces, ¿cómo definen la unidad de análisis de las no gestantes? De acuerdo al ejercicio que hicimos de criterio de inclusión. Unidad de análisis de no gestantes. ¿Quiénes son? Pueden escribir. O pueden hablar, como quieran. ¿Quiénes son? Del grupo de no gestantes. Puedo adelantar que ustedes tienen dos tipos de unidades de análisis diferentes. Tienen algo en común, pero si uno tiene que escribir criterios de inclusión para un grupo y criterios de inclusión para otro grupo, no son iguales. Por eso les estoy pidiendo que escriban los criterios de inclusión del grupo de las no gestantes. Establecidos, dos grupos de adolescentes no gestantes. ¿Cuál es la unidad de análisis de las no gestantes? Este es un ejercicio
para aprender a escribir y a definir una unidad de análisis. A ver. Mujeres adolescentes. Eso es viejo. No, perdón. Nadie ha dicho nada. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la unidad de análisis del grupo de las no gestantes? Lean el artículo, ese pedacito que dice no gestantes. No gestantes que cumplan, no tengan, que acudan a la Universidad de Educación Secundaria. Sí, vamos bastante orientada, Serena. No se vayan tan abajo en el artículo, chicos. Quédense en ese pedazo nada más que les marcó Silvia. Sí, acá. Porque veo que se están yendo mucho más para atrás. Vamos hasta acá, simplemente, no gestantes quienes acudían a las unidades de educación secundaria Luis Urdaneta y Gonzaga en el municipio de Maracaibo. Solamente ese rectángulo en rojo, vean. Nada más. Ahí está, sí. Gracias, Sergio, estaba por hacer eso. Los dos grupos que acudían a las unidades de educación secundaria. Vamos a la unidad de análisis del primer grupo. Serena, estabas ubicada. De las no gestantes. Son adolescentes, no gestantes, sí, bien. Soy yo, ¿eh? Sí. Sí. Quiero aclarar que lo que escribió Serena está bastante bien, solo que no es necesario expresar lo que dice criterios de inclusión y no tengan criterio de exclusión. En realidad sería todo lo demás que escribiste, Serena, o sea, adolescentes, no gestantes que acuden a la universidad, tal cual lo que señaló Sergio en azul, ¿sí? Y que den su consentimiento, por supuesto, porque un poquito más arriba dice que los padres o representantes legales de los adolescentes, una vez informados del objeto, beneficio y riesgo de la investigación, dieron su consentimiento. Quiere decir que como criterio de exclusión sería aquel estudiante cuyo padre o representante legal no haya dado su consentimiento. Ese queda afuera. ¿Sí? ¿Está? No sé si se entiende, porque solamente lo expresó Serena, no sé, ¿están? Sí, Hola. después Micaela habla de los dos grupos que acudían a las unidades de educación secundaria, pero en realidad Silvia está preguntando solo por los criterios de inclusión para no gestantes, que sale de eso que está marcado en celeste, chico, en la pantalla. Dicen que sí que se entendió. Perfecto, muy bien. ¿Y los gestantes? Gestantes, las adolescentes gestantes, es decir, que están embarazadas, ¿qué tienen de diferente como criterio de inclusión? ¿Se entiende la pregunta? Yo sí la entendí. ¿Pueden escribir cuál es la unidad de análisis de las gestantes, así como escribieron recién sobre las no gestantes? Ahí escribió Estefanía, mujeres adolescentes gestantes que asistían a la consulta prenatal del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central de Maracaibo. ¿En qué se diferencian? Por supuesto, estamos de acuerdo que los que se excluyen son los que los tutores no dan su consentimiento, ¿no? En ambos casos.
¿En qué se diferencian un grupo del otro? ¿En qué se diferencian esas unidades? Porque yo dije que son unidades de análisis diferentes, más allá de que unas están embarazadas y otras no. Hay otra diferencia. Recuerden que hace un ratito yo les dije que en los criterios de inclusión había 4 elementos a considerar, ¿sí? Uno era clínico, el otro demográfico, el otro temporal, espacial y el otro temporal. ¿En qué se diferencian estas unidades de análisis? Estoy diciendo que no son iguales. Perfecto, en un aspecto espacial significa que unas asisten a una universidad y otras a una consulta médica. Perfecto, y hay otro también aspecto de inclusión que las diferencia, que es bastante obvio. Bien, Estefanía, lo que contestaste con respecto al aspecto espacial. Hay, de los 4 aspectos, hay uno también, hay otro más que se diferencian. Les recuerdo que era clínico, demográfico, espacial, temporal. Estefanía mencionó el espacial. Me falta uno. Demográfico no hay porque las edades pertenecen todas al grupo de adolescentes. Temporal no Bien, hay. Valeria. Claro. Claro. Bien. Exacto. Lo leo para que Entonces, quede, Silvia. lo que tiene que quedar claro acá, sí. Porque para que quede grabado, que dice Valeria clínico, gestantes y no gestantes, y Selene dice aspecto clínico. Bien, perdón que se me dejó... Porque faltan 10 minutos, por eso dio el aviso. Sí, exactamente. Bien, pero creo que esta partecita de definición de unidad de análisis que van a integrar la población quedó bastante claro, salvo que ustedes tengan alguna duda. No podemos, como dije al principio, entrar en estadística inferencial si no tenemos claro lo que es unidad de análisis, población, muestra. Entonces, dudas hasta ahora, para que mañana veamos, digamos, todo esto es una introducción para que nosotros, se entendió, bueno, podamos empezar a hablar de probabilidad y preguntamos por qué tenemos que estudiar probabilidad. Mañana nos vamos a preguntar eso. Yo lo que quiero, ¿vos podés poner el artículo, Silvia, otra vez donde estábamos? Sí, cómo no. Porque quiero hacer una aclaración de algo que mencionó Agus de Marchi, que no estaba mal, sí, pero ya iba más específicamente y un poquitito más arriba. Apenas unos 5 o 6 renglones más arriba, nada más. Sí, creo que... Un poquito menos. Sí, vos sabés que tengo, ahí va, un problemita con el manejo de esto. Ahí está. Sería más, ¿no? Sí, sería más para abajo. Ah, perdón, ¿qué estoy haciendo? Perdón. No pasa nada. Se acercan las vacaciones. Voy así porque es la única manera de mover esto sin que se me... Bueno, sí, ya sé lo que estás buscando. Ya. Fueron considerados como criterio... Acá. Fueron considerados como criterio de inclusión ahí. Eso mismo. Acá. Porque a eso se había referido Agus de Marchi. Acá. Exactamente, que no está mal. Pues, lo que pasa es fueron considerados criterios de inclusión. Ustedes ya saben a qué se refieren criterios de inclusión. Sí, Sergio. Sí. Entonces, Agus lo que había dicho, mencionaba fecha de última menstruación, que aparece en ese párrafo. Entonces, eso en realidad lo que está diciendo es la definición que tomaban para saber si eran gestantes o no gestantes. ¿Está? Exacto.
porque ahí dice cuándo define que son gestantes y cuándo que no son gestantes, porque alguien se puede preguntar también, pero, y mira lo que voy a marcar acá arriba ahora, acudían a la escuela, a la unidad de educación secundaria, ¿y cómo sabían si eran gestantes o no gestantes? Entonces, esa definición aparece más abajo en el otro recuadro naranja, porque en función de la fecha de la última menstruación se establecía si eran gestantes o no gestantes y se incluían o no en esa población. Claro. Es importante ese párrafo también, porque marca con mayor profundidad que no cualquier no gestante o gestante podía intervenir. Fíjense que dice, según fecha gestante aparente, sanas, libres de infección al examen físico y con proteína C reactiva negativa. Los adolescentes con antecedentes y o síntomas de procesos infecciosos recientes fueron excluidas. Es decir, que en los grupos de estudio están entrando tanto gestantes como no gestantes sanas, ¿sí? Y da la definición de lo que correspondería en ese caso ser sano. Sí. ¿Hay alguna preguntita por ahí que me parece? ¿Se entendió? ¿Sergio? Sí, sí, dice Ajá. que se entendió bien y Agus dice que gracias por la aclaración que le hicimos a lo que ella había intervenido hoy. Exactamente. Sí, yo creo que Agustina lo encontró esta expresión acá, criterios de inclusión, ¿sí? Y lógicamente te llevó a poner que correspondía, ¿no es cierto?, según la fecha de última menstruación. Lógico, porque estamos hablando de criterios de inclusión, ¿sí? Así que, bien. No sé si hay alguna duda más con respecto a esto. No sé, chicos, pongan en el chat si se entendió más o menos todo lo que hablamos. Dice que sí, que se entendió bien. Bien, perfecto. Porque en base a esto, entonces vamos a seguir trabajando mañana. Lo que sí les pido, voy a dejar de compartir la pantalla, lo que sí les pido que por favor vean los dos videos. Son videos muy simples, pero que los introduce en toda la terminología de lo que vamos a utilizar dentro de estadística inferencial correspondiente a población y muestra. Y ahora inclusive voy a poner otro más. Y con respecto a que no me di cuenta, no grabamos la primera parte, vamos a colocar el PowerPoint, ¿sí? No sé si alguna pregunta más. Yo ya aclaré desde el principio, para quienes no estaban, que estamos en el proceso de corrección de las tareas, ¿sí? Y cuándo sería la fecha del recuperatorio, que va a ser lunes 10 y martes 11 de agosto. Por otra parte, quiero aclararles algo, que a partir de mañana, así como estamos analizando este artículo, vamos a poner en el foro, para que los trabajen con tiempo, van a tener todo el receso de invierno, un artículo para que justamente hagan este análisis que estamos haciendo ahora, ¿sí? Nosotros le vamos a poner las consignas en el foro, y aclaro, muy cortito, me gustaría que en el foro, cosa que no se ha dado hasta ahora, pero todo este proceso es nuevo, haya más intercambio entre ustedes mismos, ¿sí? Porque no hubo intercambio entre ustedes. El foro tiene ese sentido, ¿sí? A ver, decir si están de acuerdo o no están de acuerdo, si se corrigen entre ustedes mismos o si hacen algún comentario sobre lo que puso otro compañero. Entonces, vamos a afinar un poco el uso del foro. ¿Está? Lo dejamos inclusive con tiempo, lo retomamos después cuando nos encontremos nuevamente, pero no se está usando bien el foro. Me gustaría, no sé qué opinan el resto de los profesores, pero creo que hay que ajustar el uso del foro. Sí, yo coincido, porque la idea del foro es que funcione como cuando ustedes los juntamos en el aula, acomodamos los bancos para que se sienten alrededor, en grupos de 4 o 5 personas, y se les plantea una consigna, y ustedes empiezan a debatir por dónde vamos, cómo avanzamos, alguien dice algo y el otro lo corrige,
o lo corrige, o digamos, o hace otro aporte diferente. Y esa es la idea que aparezca en el foro, no producciones individuales, no como una pegatina de producciones individuales, sino justamente lo que alguien dice, como por ejemplo apareció en este caso, lo que había dicho Agus, alguien que diga, mira, a mí me parece que no por tal cosa, o a mí me parece que sí, y además deberíamos ver tal otra. Esa es la idea que nosotros, la idea de trabajo que nosotros esperamos ver.